Bueno, esto es la prueba final para mi ponencia sobre Elena Poniatowska. Y entonces, em, sí, espérame, voy a arreglar algunas cositas aquí para que pueda ver mi presentación. Listo. Entonces, sí, esto es la prueba final y quiero hablar o quiero imitar cómo fuera la ponencia de mañana, tal cual. Entonces voy a comenzar. Sí, así. Listo. Em, Bienvenidos. Sí, hoy día voy a hablar sobre Elena Poniatowska como mediadora y emprendedora de memoria, que términos que explicaré luego. Pero antes de comenzar, quiero decir algunas cositas. Y la primera es, tengo mucho miedo de hablar hoy, por lo que el tema para mí es importante y en el mundo académico uno está confrontado con el peligro de avergonzarse. Y digo, no solamente sentir vergüenza por un error X, sino vergüenza del espíritu intelectual, de su capacidad pensativa humana ante un público, ¿no? Y creo que igual cada gran trabajo consiste en una cantidad innumerable de errores posteriormente mejorados, ¿no? Entonces, por lo mismo les pido que me agradan y perdonan mis errores que cometeré hoy. Y nada. Las otras cosas que quería decir antes de que comience son que tengo algunas expectativas a esta charla y una es que se debe al menos tener como un poquito de conocimiento del libro, saber más o menos de qué se trata, porque no voy a hacer un resumen súper grande y tampoco voy a enfatizar mucho en los análisis, sino estos los voy a presentar como de forma muy breve para ir directamente al concepto de emprendedora y mediadora. Eh, Igualmente eso es debido a que tenemos solamente 15 minutos y les pido mis disculpas por esto. Y lo último es que igual si yo pienso y creo que puedo apoyar a un mejor entendimiento a algunos aspectos del libro de Poniatowska. Ojalá que se logre esto. Y lo que quiero hacer en esta ponencia más que nada es aplicar dos términos de Jelin, que escribió un libro sobre memoria y luchas políticas. Y estos dos conceptos, emprendedora y mediadora, las quiero aplicar a la noche de Tlatelolco para demostrar, digamos, el papel doble de Elena Poniatowska ahí. Y esto sería más que nada. Entonces comenzamos. Em, bueno, mi presentación consiste en la introducción, una breve resumen. Luego voy a pasar a Jelin y la teoría de memoria. Y en aquella hay dos aspectos, la de emprendedora y mediadora, como ya dije, en que voy a enfatizar mi presentación. Entonces vamos pasando por la noche de Tlatelolco a Jelin y ahí vamos entretejiendo estos diferentes aspectos, ¿no? Entonces, como resumen muy breve, sí, en el 2 de octubre tuvo lugar la conocida Noche de Tlatelolco, cual era un masacre estatal a estudiantes manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas. Los militares mexicanos y los granaderos, así llamados granaderos, mataron a todos los estudiantes ahí. Y esto era debido a un gobierno disfrazado de democracia, se puede decir, ¿sí? El gobierno de Díaz Ordaz, eh, como según la versión oficial, ha dicho que esto fue debido a que los estudiantes atacaban, que los estudiantes fueron los que primeramente disparaban o dispararon y claramente los militares tuvieron que defenderse, ¿no? Pero ahí advierto, y es la única advertición que hago aquí,
que ya hay evidencias jurídicas que fue el gobierno que disparó de primera vez y también al final en esta charla no quiero debatir la veracidad del evento, pero en todo caso siento que es muy ambiguo un estado que se concibe como democrático y en cuanto abusa de los poderes estatales para matar estudiantes que usan su derecho de demostrar, su derecho de manifestar. Disculpe. Entonces es el único comentario que voy a hacer aquí. Eh, y ya para recordarnos un poco del texto de Poniatowska, podemos brevemente como resumir algunos aspectos centrales, ¿sí? Y uno es la estructura, ¿sí? Si recordamos el libro, es un collage de textos. Está partido en dos partes simétricas. La primera se llama Ganar a la calle y contiene historias antes de la matanza de Tlatelolco. Y la otra es La noche de Tlatelolco, que ya va contando los eventos durante el 2 de octubre y luego. Igualmente el libro está complementado de la introducción de Elena Poniatowska, que es muy muy importante también. Según Jorgensen también se puede leer sobre el valor editorial del Parergon y las fotografías que complementan al principio y final del libro. Y yo creo que el aspecto más destacador es también la ausencia de la narradora, la supuesta ausencia de la narradora, tenemos que decir aquí, por lo que sí, es un collage sin voz narrativa. Sí, es una, como García Torres ha dicho, una crónica sin cronista. Puede aparecer muy raro y el material que uno lea puede aparecer muy crudo, lo digo yo. Y esto es por lo que García Torres lo ha dicho así, es porque es el lector el último eslabón de ese compromiso, ¿sí? Entonces, al final podemos decir que de pronto la voz narrativa no es ausente, solamente explícitamente ausente, pero sí, en todos los trabajos que yo he leído sobre el libro, se puede claramente evidenciar que la voz narrativa sí está, o digo, la voz no, pero la narración sí está, es a través de la selección de la edición al final. Esto se puede leer muy bien en el trabajo de Jorgensen, que trabaja desde el concepto de derridiano del Parergon, ¿sí? Bueno, como ya avanzamos en el tiempo, intento hacerlo más comprimido. Y yo creo que lo que antes de que pasamos a Jelin, lo que también falta destacar aquí un poquito son las tensiones que se puede observar en la obra y son varias las tensiones. Sí, en los trabajos que he leído se puede observar un montón. Es desde una tensión literal que hay una cierta anticipación en el lector de saber qué pasará. Eh, ya, pero también pasando a una tensión, por ejemplo, de género entre periodismo, crónica y novela, que uno no sepa qué es. También hay una tensión, por lo cual hay una tensión de realidad y ficción. Y aquella indiferencia de realidad y ficción también se ve recogida de Jorgensen cuando analiza las tensiones entre autoridad narrativa y lo testimonial. Y como último punto de añadir es la tensión de discurso sobre las verdades históricas, por lo cual existe una cierta tensión entre hegemonía y respuestas democráticas. También como una tensión entre polifonía y silencio. Bueno, de pronto es mucho aquí, de pronto es más fácil resumir todas estas tensiones en la cita de García Torres que me gustaba mucho. Y García Torres ha dicho así: en definitiva, crónica sincronista y testimonio evidentemente manipulado, la noche de Tlatelolco es un pájaro raro que podría volver loco a un ornitólogo concienzudo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es al final el mejor resumen de pronto que se puede hacer. Y ya podemos pasar a la teoría de Jelin,
a que realmente me interesa en esta ponencia. Y entonces lo que se va a decir aquí es, Jelin ha puesto un concepto de memoria, una interpretación, mejor dicho, de teorías de memoria hacia las luchas políticas. Y entonces expone una connotación de memoria a través de luchas políticas, o al revés, se puede interpretar la lucha política como lucha de memorias. ¿Sí? A qué se refiere aquí es que en casi toda lucha política hay un aspecto de memoria, o mejor dicho, es al fondo, si uno va muy al fondo, puede observar que al final se trata de cuestiones memóricas, cuestiones de memoria, no sé. Em, y también lo que observa en este libro, bueno, hay muchas cosas de observar, pero una cosa de muchas, lo que observa es que en Latinoamérica y en otros países también, además no europeas, ha sido siempre una lucha entre vencedores y vencidos. Sí, fue una lucha contra lo nacional, o sea, lo nacional, la narrativa nacional, contra los vencidos, los oprimidos de la nación. Em, y entonces quiero exponer también esta cita de la misma Yelin, donde dice, porque la narrativa nacional tiende a ser de las vencedores y habrá otros, que sea en la forma de relatos privados de transmisión oral o como prácticas de resistencia frente al poder, ofrecerán narrativas y sentidos diferentes del pasado, amenazando el consenso nacional que se pretende imponer. Em, entonces, sí, lo que podemos observar aquí es que se analiza una cierta tensión entre lo nacional y el pueblo de pronto, o los oprimidos de lo nacional. Y esto también se puede aplicar a la noche de Tlatelolco. Ya desde muchas capas, ¿no? Ya se han también analizado las similitudes con el libro anterior, el libro que se llama La visión de los vencidos, que igual trata una historia en la Plaza de las Tres Culturas. Y, em, y sí, al final lo que pasa en todo el libro de La Noche del Tlatelolco es que los que son oprimidos de este gobierno autócrata, para decirlo así, les alzan la voz, ¿sí? O mejor dicho, Elena Poniatowska alza la voz por ellos, o a través de testimonios alzan la voz, ¿no? Entonces, es como dice García Torres también. En la noche de Tlatelolco, los estudiantes, las madres, los profesores son los que tienen la palabra y proponen versiones distintas a las que contaron los periódicos y el gobierno. El otro narra lo callado. Es en ese sentido un discurso del silencio. Sí, entonces aquí también vemos lo que Jelin antes ha dicho, esa tensión entre el nacional o la versión oficial, Estado, y los oprimidos. Y lo que a mí me interesa personalmente entonces en este ámbito es el efecto doble en el uso testimonial de la obra de Elena Poniatowska. Y ya voy a explicar a qué va eso, ¿sí? La obra se puede leer como una opinión política de Elena Poniatowska, por un lado, y por el otro, Elena usa sus privilegios de poder, usa sus privilegios de poder expresar opiniones y ser escuchada para visibilizar la versión vencida a la misma vez. Sí, esto es otro aspecto. Sí, uno es opinión de Elena Poniatowska, que expresa a través de los testimonios, y lo otro es que da la voz a oprimidos. Y en estos dos papeles políticos quiero enfatizar. Espero que los términos de la emprendedora de memoria de Jelin y también la mediadora de Jelin pueden explicar o al menos ayudarnos a entender un poco este doble papel. Entonces,
Ah, ya. Encontré el error, qué pena. Qué pena, qué pena. Listo. Entonces, comenzamos con la primera noción de emprendedora de memoria. ¿Sí? Aquí Yelin dice, ellos pretenden el reconocimiento social y de legitimidad política de una, su versión o narrativa del pasado. Y que también se ocupan y preocupan por mantener visible y activa la atención social y política sobre su emprendimiento. ¿Sí? O sea, los emprendedores, según Yelin, es gente que tenga una cierta versión del pasado y lo quiera meter en la lucha social de varias formas. Pueden ser artistas, pueden ser también acciones políticas. Por ejemplo, también escribe mucho sobre el tiempo de los de Alemania en el pasado y también se puede concebir de pronto alguien que luche por un memorial, por ejemplo, como emprendedor de memoria, que quiera defender una cierta versión de la memoria del país o del colectivo y políticamente lucha por ello, ¿sí? Em, entonces, ¿de qué manera Elena Poniatowska es una emprendedora? ¿Sí? Una emprendedora de memoria. Porque se podría preguntarse, claro, el material, el libro consiste en una colección de textos históricos, de testimonios, muchos testimonios y materiales, pero se podría decir como queda difuso un mensaje, digamos, claro. Se podría decir como, pues em, está exponiendo material histórico, ¿no? Pero hay varios fines políticos subjetivos de Elena Poniatowska que se pueden analizar. Y pues ya hemos aclarado anteriormente que la voz narrativa no está, o sea, la voz narrativa sí es ausente, pero la narración sí existe, sí a través de la edición. La editora está omnipresente, de hecho, y también siguiendo al análisis parergonal de Jorgensen, está claro que el trabajo debe conllevar posturas y expresa una opinión política, ¿sí? Entonces, como generalmente sí, claro, desde Jorgensen, García Torres y los análisis de literatura, ciencia de literaturas, podemos, podemos claramente ver que se promueve hábitos democráticos, ¿sí? A través del dialoguismo, exposición de una diversidad de voces, también de posiciones subalternas y más. Pero también en el análisis de Harris podemos ver las reclamaciones de derechos humanos en la noche de Tlatelolco, de forma muy directa y muy concreta, ¿sí? O sea, Harris interpreta que Elena Poniatowska formula una reclamación desde los derechos humanos, lo cual es un mensaje diciendo la noche de Tlatelolco fue un crimen contra la humanidad y fue una violación del derecho a la vida, libertad y seguridad de cada persona según los derechos humanos. Sí, o sea, Harris lo dice tal cual que la opinión expresada de Elena es una opinión directamente aludiendo a los derechos humanos, que entonces en esta capa podemos observar una formulación de una opinión política y quiere promover un cambio del país hacia esta postura. Lo mismo dice Harris también que la noche Tlatelolco se puede leer como un punto clave para el colectivo, para la sociedad mexicana de luchar para los derechos humanos, ¿sí? Entonces, de este lado, espero como haber clarificado mi punto. De este lado podemos leer Elena Poniatowska como emprendedora de memoria. Quiere defender su propia versión antiestatal o antihegemónica contra el Estado, ¿sí? De la memoria. Y luego vamos entonces va ahora. Es que hay mucho más que decir, pero no nos queda tiempo. Ya pasamos los 15 minutos, entonces igual voy a seguir hablando, pero
hay mucho, mucho, mucho que decir, que entonces luego se puede leer en mi trabajo escrito también, por lo que hay emprendedores, hay también, según Torodorov, digamos, un debate sobre el buen y mal uso de la memoria, y también esto es muy interesante en la obra que he analizado. Pero bueno, pasamos ya al siguiente punto para poder terminar ya. Y es el otro aspecto. Y el otro aspecto que quiero, o la otra noción, mejor dicho, de Yelin que quería hablar es la mediadora de memoria. Y esta se refiere a personas que mediatizan entre testimonios y el plano societal. Yelin se refiere a esto como que esto sea, además en la literatura, un proceso típico. Ella dice en una cita, donde ella cita a Gugelberger y dice entonces así: por lo general, se trata de textos elaborados a partir de una colaboración entre alguien que va a testimoniar y que tiende a ser representante de alguna categoría social desposeída y una mediadora privilegiado, generalmente del otro mundo cultural. El objetivo desde la buena conciencia de la mediadora es mostrar al mundo algo que estaba oculto. Hace visible lo invisible y silenciado por el poder, al mismo tiempo que servir como medio para concientizar y tomar conciencia de las condiciones de explotación. Entonces, así podemos entonces entender el otro papel que juega Elena Poniatowska en su propio texto, ¿sí? Y es una textualización de la historia oral. Qué pena, tengo que tomar un poco de té, porque mi voz ya... Qué pena. Entonces, una textualización de la historia oral. ¿Sí? Ella expone una variedad de testimonios, claro, otro material también, pero de hecho es una colección inalcanzable de testimonios. Y aparte de formular su mensaje desde su papel emprendedora, de defender un cierto pasado desde su versión, toma papel de la mediadora que quiere concientizar la versión de los que no son escuchados. En palabras de García Torres, como hemos dicho ya, el otro narra lo callado. Con esta noción de mediadora en mente, podemos intentar de entender a lo que se refiere también García Bello, que ha dicho sobre aquel libro: con ello ayuda al deber del testigo de transmitir o comunicar el relato de quienes sobrevivieron. En el caso de Poniatowska, su papel como testigo de otros testigos genera un sentimiento de responsabilidad que se canaliza hacia la construcción de una memoria colectiva mexicana. Entonces, en Yelin también encontramos la noción del ser testigo del testigo, pero quiero hacer un pequeño comentario aquí antes de pasar al final. Y es que qué pena, que en Yelin interpretamos a esto lo que se refirió en la cita del testigo de otros testigos. Yo creo que lo podemos ordenar un poco mejor con la teoría de Yelin, porque ella dice que hay dos nociones de testigo, y es que los testigos primarios y los testigos secundarios. Ella lo dice de palabras diferentes, pero yo creo que se entiende. Y es que, por ejemplo, en los campos de Auschwitz de Alemania, obviamente hubo gente que vivió una experiencia traumática, una experiencia cruel, y hubo gente que era observante de la experiencia cruel. Como para decirlo en palabras, para adaptar esto a México, hubo gente que sufrió el masacre, o mejor dicho, que fue masacrado, ¿sí? Que fueron los testigos primarios, han vivido esa experiencia, y hubo gente que lo observó, por lo cual pudo como contar de esto.
Pero entonces yo creo Elena Poniatowska de pronto toma otro lugar aquí y es más como de mediadora, que es una capa más. La mediadora es como la entrevistadora que habla con el testigo secundario. No sé si hago mi punto claro, pero a lo que voy es que los con quien habla Elena Poniatowska no siempre son testigos primarios, sino también testigos secundarios, porque los testigos primarios casi todos murieron, ¿sí? Entonces, em, se puede también ordenar la teoría según la teoría de Yelin, se puede definir la o, digamos, el trabajo al final que hace Elena Poniatowska, para mejor argumentarlo así, el trabajo que hace es el de la mediación y no tanto de ser testigo del testigo. Pero es claro que al final yo creo que García de Bello se refiere a esto con como lo dice, ¿no? Solamente yo creo que el término de Jedi nos ayuda mucho a entenderlo. Sí. Y bueno, por lo último quiero como... Es que ya se pasó casi el doble del tiempo, pero bueno, igual ya voy a seguir hablando porque ya estoy en el modo. Mañana lo tengo que cortar mucho. Em, entonces, al final, lo que sí es interesante en el papel de la mediadora también es que Jelin dice que una mediadora tiene que tener ciertas posturas empáticas, posturas dialógicas. También he leído un texto muy interesante de Vidal Claramonte que se trata sobre la traducción y también del trabajo de la historia oral y la ética de la mediadora, por ejemplo. Y ahí sí es interesante porque, digamos, em, para ser mediadora, uno tiene que escuchar empáticamente al testimonio y crear un diálogo, ¿sí? Para que se pueda hablar de lo que pasó. Pero entonces la pregunta que yo me hago aquí es que tanto está claro que Elena ha hecho entrevistas y Elena ha recopilado todo este material, pero no sé qué tan dialógico fue el proceso, la producción, selección, edición y la publicación del libro. Y con esto me refiero a que no sé qué tanto involucrado fue la gente o pudo ser involucrada. De verdad no lo sé y me gustaría aprender mucho más de esto. Entonces me pongo a estudiar en los próximos. Pero sí, esto me gustaría investigar más. Y es también por, como dice Jelin en una cita, la última cita con quienes voy a molestar hoy día, es, Jelin dice, la mediación es un sentido instrumental es en un sentido instrumental para poder llegar a una audiencia o público con mensajes que puedan ser interpretados según marcos y códigos culturales preexistentes, entre paréntesis, y que la testimoniante, no conoce a fondo. Sí, entonces, y esa es una pregunta que yo me hago también con el libro de Poniatowska, que tanto, em, o cuáles estructuras hegemónicas también podrían ser contenidas en, en su trabajo, em, que seguramente desde su producto y lo que hace con el lector es crea un diálogo, crea un diálogo muy fuerte. Entonces, para concluir y ya llegar al final, em, hemos entonces encuadrado la obra de Elena Poniatowska en la teoría de Jelin y pudimos aclarar dos nociones importantes del doble papel de Elena Poniatowska como emprendedora de memoria y mediadora de memoria. Bajo aquellas nociones hemos recogido algunos aspectos centrales y solamente como muy breve decir, bajo la emprendedora hemos destacado que tiene el papel de defender su propia versión del pasado y desde el papel de la mediadora
hace el trabajo de concienciación de testimonios y de quebrar el poder de la historia oficial con la historia oral o con dar voz a los testimonios, ¿sí? Y bueno, solamente falta decir que es obviamente incuestionable el carácter dialógico del texto en cuanto requiere un lector activo, de mente activo, un lector filosófico al final, que él tiene que relacionar, como dijimos antes, es el eslabón de toda la obra. Entonces, em, sí, exacto. Entonces, quedamos con esto y quiero cerrar con esto. Y la pregunta que al futuro me hago es qué tanto el proceso de la recopilación del material y luego la publicación fueron también dialógicos según la ética de la historia oral, ¿sí? Y también otro aspecto que me interesa mucho es la pregunta sobre la filosoficidad, si se puede decir, o los rasgos filosóficos que crea una lectura así, por lo que dije antes, es un texto dialógico y muchas veces el diálogo es de carácter filosófico, ¿sí? En Karl Jaspers, por ejemplo, se encuentra esa noción del diálogo como filosófico, eternamente filosófico. Entonces, con estos dos puntos me quedo y quiero estudiar más de ellos y cierro mi ponencia. Y bueno, ya espero mañana poder cortar el tiempo a medio porque es demasiado. Ayúdame, Aleja. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar y listo.